Pero cuando salió al aire fresco, helado aún en verano, dejó de sentir que aquel mundo podía disolverse en cualquier momento dentro del mundo de las hadas. Le dolía la cabeza como si se le hubiera partido en dos, y durante todo aquel día se sintió cautiva en la extraña sensación de estar soñando despierta. Si lograra recordar, había arrojado la Excalibur al lago. Eso era, para que la reina de las hadas no pudiera cogerla. No, no era eso tampoco. Y su mente comenzaba nuevamente a intentar devanar el extraño y obsesivo sendero del sueño. Pasado el mediodía, cuando el sol declinaba hacia el atardecer, oyó los cuernos que anunciaban la llegada de Arturo y sintió cómo la excitación invadía Camelot. Junto con las demás mujeres, corrió hacia las empalizadas situadas en los bordes de la cumbre y contempló el séquito real cabalgando hacia ellas, con los estandartes ondeando. Ginebra estaba a su lado y temblaba. Era más alta que Morgana y, sin embargo, por sus delgadas y pálidas manos y la fragilidad de sus estrechos hombros, a Morgana le pareció que era solo una niña alta, enjuta, nerviosa por alguna travesura imaginaria que podía ser castigada. Tiró a Morgana de la manga con una trémula mano. Hermana, ¿debe saberlo mi señor? Ya acabó y Meleagrand ha muerto. No hay razón para que Arturo emprenda la guerra contra nadie, porque no habría de pensar que Lancelot me encontró a tiempo de evitar. Su voz era solo un tenue murmullo, como la de una chiquilla asustada, y le costaba trabajo pronunciar las palabras. Hermana, repuso Morgana, eres tú quien ha de decidir contárselo o no. Pero si lo oyera en alguna otra parte. Morgana suspiró. ¿No podía Ginebra por una vez decir lo que deseaba? Si Arturo oyera algo que le angustiara, no sería de mis labios, y ningún otro tiene derecho a hablar. Mas no puede culparte de haber sido atrapada y golpeada hasta la sumisión. Y entonces percibió, como si la hubiese oído, la voz de un sacerdote hablando con Ginebra. ¿Databa de ahora o de cuando Ginebra era una niña? Afirmando que ninguna mujer era violada a menos que hubiese incitado a algún hombre a hacerlo, cual Eva condujo a nuestro primer padre, Adán, a pecar. Que las mártires de la Virgen Santa en Roma murieron voluntariamente antes de rendir su castidad. ¿Era esto lo que hacía temblar a Ginebra? En algún rincón de su mente, omitiendo que tratara de sofocar tal certidumbre en brazos de Lancelot, ¿creía realmente que era culpa suya, que merecía la muerte por el pecado de haber vivido para ser violada? Y puesto que no había muerto antes, Arturo tenía derecho a matarla por ello. Ningún consuelo acallaría esa voz en la mente de Ginebra. Se considera culpable por lo de Meleagrand, para no tener que sentirse culpable por cuanto ha hecho con Lancelot. Ginebra estaba temblando a su lado, a pesar del cálido sol. Me gustaría que estuviese aquí, hallarnos puertas adentro. Mira, hay halcones en el cielo. Me dan miedo los halcones. Siempre temo que caigan sobre mí. Encontrarían que eres un bocado demasiado grande y duro. Me temo, hermana, repuso Morgana afablemente. Los sirvientes se afanaban con los grandes portones, abriéndolos para que pasara el séquito real. Sir
Hectorius aún cojeaba penosamente desde la noche que pasara prisionero. Se adelantó hasta situarse al lado de Kai, y éste, como custodio del castillo, se inclinó ante Arturo. «Bienvenido a casa, mi rey y señor». Arturo desmontó y se dirigió a abrazar a Kai. «¿Es esta una bienvenida sobremanera formal a mi hogar? Kai, tunante, ¿va todo bien por aquí?» «Todo va bien ahora, mi señor», contestó Hectorius. «Una vez más has de estar agradecido a tu capitán». «Es cierto», dijo Ginebra, adelantándose, la mano levemente posada en la de Lancelot. «Mi rey y señor, Lancelot me salvó de una trampa que me tendiera un traidor, rescatándome de un destino tal que ninguna mujer cristiana debe padecer». Arturo colocó una mano sobre la de la reina y la otra sobre su capitán de caballería. «Te estoy, como siempre, agradecido, mi querido amigo, y también mi esposa. Vamos, hablaremos de esto en privado». Y, avanzando entre ambos, subió las escaleras hacia el castillo. «Me pregunto qué clase de mentiras se apresurarán a verter en sus oídos la casta reina y el más hermoso de sus caballeros». Morgana escuchó tales palabras, articuladas en voz baja y muy nítida, entre la multitud, mas no supo apreciar de dónde provenían. Pensó, ¿acaso la paz no sea del todo una bendición? Sin una guerra, nada tienen que hacer en la corte, ausentes de su habitual ocupación, sino difundir cada rumor o indicio de escándalo. Aunque, de abandonar la corte Lancelot, el escándalo quedaría silenciado, y resolvió que cualquier cosa que pudiera hacer para la consecución de tal fin sería realizada de inmediato. Esa noche, en la cena, Arturo pidió a Morgana que tomase el arpa y cantara para ellos. «Hace mucho que no oigo tu música, hermana», dijo, atrayéndola hacia sí y besándola. Ya ni recordaba el tiempo transcurrido desde la última vez que hizo aquello. «Cantaré de buen grado», repuso ella, «pero ¿cuándo regresará Kevin a la corte?». Pensó con amargura en la disputa. Nunca, jamás le perdonaría su traición a Avalon, aunque, contra su voluntad, le echaba de menos, rememorando con pesar la época en la que fueran amantes. «Estoy cansada de yacer sola, eso es todo». Y esto la llevó a pensar en Arturo y en su hijo, que estaba en Avalon. Si Ginebra dejara la corte, Arturo seguramente volvería a desposarse, mas no parecía probable en aquel momento. Y, de no tener Ginebra un hijo, ¿no sería entonces su hijo reconocido como heredero? Doblemente poseía sangre real, la sangre de Pendragon y la de Avalon. Y Grain estaba muerta, y el escándalo no la alcanzaría. Tomó asiento en una dorada banqueta junto al trono, el arpa en el suelo, a sus pies. Arturo y Ginebra se hallaban muy juntos, cogidos de la mano. Lancelot estaba recostado en el suelo al lado de Morgana, contemplando el arpa, mas vio que una y otra vez dirigía su mirada hacia Ginebra, y la atemorizó el deseo que expresaba. ¿Cómo podía mostrar así su corazón a cualquiera que quisiera verlo? Y entonces supo que únicamente ella podía ver su corazón. Para todos los demás era solamente una cortesana mirada de respeto a su reina, riendo y bromeando con ella como amigo privilegiado de su marido. Y mientras sus manos recorrían las cuerdas del arpa, el mundo pareció alejarse otra vez,
hacerse muy pequeño y remoto, y a la vez tremendo y extraño. Las cosas perdían su forma, de modo que el arpa parecía al mismo tiempo el juguete de un niño y algo monstruoso, un objeto inmenso y amoroso que la asfixiaba, y ella se encontraba en un trono en alguna parte, escudriñando por entre errantes sombras, mirando a un joven de negro pelo, con una fina corona en la frente, y mientras lo contemplaba, el agudo dolor del deseo le atravesó el cuerpo. Se encontró con sus ojos y fue como si una mano la tocase, encumbrándola en el anhelo y el ansia. Sintió que sus dedos vacilaban sobre las cuerdas. Había soñado algo, una cara ondulante, un joven sonriente. No, no era Lancelot, sino algún otro. No, todo era sombra. Resonó la clara voz de Ginebra. «Mirad a la dama Morgana», exclamó. «Mi hermana desfallece». Sintió que los brazos de Lancelot la sujetaban y miró sus negros ojos. Fue como en el sueño, el deseo corriendo a su través, deshaciéndola. No, se trataba de una ensoñación. Aquello no era real. Se llevó, confusa, la mano a la frente. «Ha sido el humo del hogar. Toma, bebe esto». Lancelot le puso una copa en los labios. ¿Qué desvarío era este? Apenas la había tocado y se sentía enferma de deseo por él. Creía haber olvidado su pasión hacía mucho tiempo, que se había extinguido con el paso de los años. Y, sin embargo, su tacto, amable e impersonal, proclamaba de nuevo su vehemente deseo. ¿Había soñado con él, entonces? No me quiere, no quiere a nadie salvo a la reina, pensó, mirando por encima de él hacia el hogar, donde ningún fuego ardía en la estación estival, y un manojo de verdes hojas de laurel se enroscaban evitando que la chimenea fuese una abertura demasiado oscura y desagradable. Bebió del vino que Lancelot le ofrecía. Lo lamentó. He sido leves desmayos durante todo el día, dijo, acordándose de la mañana. Que otro tome el arpa. No puedo. Lancelot declaró. Con vuestra venia, señores míos, voy a cantar. Tomó el arpa y dijo. Es una historia de Avalon oída en mi infancia. Creo que fue escrita por Taliesin, aunque puede haberlo hecho partiendo de una vieja canción. Comenzó a cantar una antigua balada sobre la reina Arianrhod, la cual cruzó un riachuelo huyendo cuando estaba encinta y había maldecido a su hijo al nacer éste, afirmando que nunca tendría nombre hasta que ella le diera uno, y como él la engañó para conseguir un nombre, y más tarde ella volvió a maldecirlo, afirmando que nunca tomaría esposa, ya fuera de carne y hueso o del país de las hadas, y él hizo para sí una mujer con flores. Morgana permaneció escuchando, todavía enredada en el sueño, y tuvo la impresión de que el moreno semblante de Lancelot estaba abrumado por un terrible sufrimiento, y mientras cantaba sobre la mujer de flores, Bloodwood posó la mirada por un instante en la reina, pero luego se volvió hacia Elaine y cantó galantemente de cómo el cabello de la mujer estaba hecho de bellos lirios dorados, sus mejillas de pétalos de manzana en flor, e iba ataviada con todos los colores de las flores que crecían, azules, carmesíes
y amarillas en los prados estivales. Morgana permanecía silente en su lugar, apoyando su dolorida cabeza en la mano. Después, Owain cogió una flauta de la región del norte donde naciera y empezó a interpretar algo que parecía un salvaje lamento, impregnado de gritos de aves acuáticas y de aflicción. Lancelot fue a sentarse cerca de Morgana, cogiéndole la mano gentilmente. —¿Te encuentras mejor ahora, prima? —Oh, sí, ya me había ocurrido antes —contestó Morgana—. Es como si cayese en un sueño y viera todas las cosas entre sombras. Sin embargo, pensó, tampoco era exactamente así. Mi madre me refirió algo semejante en una ocasión, dijo Lancelot, y Morgana midió su pesar y hastío según aquello. Nunca había hablado con ella, ni con nadie que ella supiera de su madre o de sus años en Avalon. Ella parecía pensar que se trataba de una consecuencia de la visión. Me dijo que tenía la sensación de que era arrasada al país de las hadas y desde ahí mirase como prisionera. Pero no sé si estuvo realmente en el país de las hadas o si solo era un modo de expresarse. Yo sí he estado, pensó Morgana, y no es así, no del todo. Es como tratar de acordarse de un sueño que se ha desvanecido. Yo mismo lo he experimentado un poco, dijo Lancelot. Sucede en un momento en el cual no logro ver claramente, como si todas las cosas estuvieran muy lejos y no fuesen reales, y no pudiera tocarlas sin haber recorrido primero una inmensa distancia. Quizá se deba a la sangre de las hadas que tenemos. Suspiró, frotándose los ojos. Yo usaba esto contra ti, cuando no eras más que una pequeña doncella. ¿Te acuerdas? Te llamaba Morgana de las hadas y montabas en cólera. Asintió. Lo recuerdo bien, primo, respondió, considerando que a pesar del cansancio que se reflejaba en su rostro, las recientes arrugas, los grises reflejos en los rizos del pelo, resultaba el más atractivo de los hombres para ella, más amado que ningún otro que hubiese conocido. Parpadeó bruscamente. Así era y así debía ser. Él solo la apreciaba como un miembro de su familia, nada más. De nuevo le pareció que el mundo se movía tras una barrera de sombras, pero no le importó. El mundo en que estaba no era más real que el reino de las hadas. Incluso la música sonaba lejana y distante. Owain había cogido el arpa y estaba cantando un romance que oyera a los sajones, sobre un monstruo que moraba en un lago y de cómo uno de sus héroes había penetrado en el lago arrancándole un brazo al monstruo. Entonces se topó con la madre del monstruo en su maligna guarida. Una historia lúgubre y horrible, le dijo quedamente a Lancelot, y él sonrió comentando. La mayoría de los relatos sajones son así: guerra, derramamiento de sangre y héroes con destreza en la batalla, y no mucho más en sus grandes cabezotas. Y ahora hemos de vivir en paz con ellos, dijo Morgana. Sí, así ha de ser. Puedo convivir con los sajones, pero no con lo que ellos llaman música, aunque sus historias son bastante entretenidas, supongo, para una prolongada tarde junto al fuego. Suspiró añadiendo casi inaudiblemente: creo que quizá no he nacido para sentarme junto al hogar. Tampoco. ¿Te gustaría estar nuevamente en la batalla? Movió la cabeza. No. Pero estoy cansado de la corte. Morgana observó que dirigía la mirada hacia donde Ginebra se hallaba sentada junto a Arturo, sonriendo mientras escuchaba el relato de Owain. Volvió a suspirar, y el suspiro pareció ascender de las profundidades de su alma.
Lancelot, dijo, queda y urgentemente. Debes marcharte de aquí o serás destruido. Sí, destruido en cuerpo y alma, declaró mirando al suelo. No sé nada de tu alma. Sobre eso debes preguntar a un sacerdote. Ojalá pudiera, exclamó Lancelot con reprimida vehemencia. Golpeó con el puño levemente en el suelo al lado del arpa, de forma que las cuerdas vibraron un poco. Ojalá pudiera creer que hay un Dios como el que los cristianos proclaman. Debes irte, primo. Emprende alguna misión como Gareth. Ve a dar muerte a los rufianes que se apropian de la tierra para pedir rescate, o a aniquilar dragones, o a lo que te plazca, pero debes irte. Vio que la garganta temblaba al tragar saliva. ¿Y qué será de ella? Lo creas o no, también yo soy amiga suya. ¿No crees que posee un alma que ha de salvarse igualmente? Dijo Morgana apaciblemente. Me das tan buenos consejos como cualquier sacerdote. Su sonrisa era amarga. No se necesita ser sacerdote para saber cuando dos hombres, así como una mujer, están atrapados y no pueden escapar de cuanto ha ocurrido, repuso Morgana. Sería fácil culparla a ella de todo, mas también yo sé lo que es amar a quien no debo. Se interrumpió apartando la mirada de él y sintió que un calor ardiente le subía al rostro. No había pretendido decir tanto. La canción había terminado y Owain levantó el arpa. Tras este sombrío relato necesitamos algo más liviano, una canción de amor, quizás, y eso se lo dejo al galante Lancelot, dijo. He cantado durante demasiado tiempo tonadas de amor en esta corte, repuso Lancelot, levantándose y volviéndose hacia Arturo. Ahora que estás aquí nuevamente, mi señor, y puedes apreciar todas las cosas por ti mismo, te ruego que me alejes de esta corte con alguna empresa. Arturo sonrió a su amigo. ¿Vas a irte tan pronto? No puedo retenerte si deseas hacerlo, pero ¿a dónde irás? Pellinore y su dragón. Morgana, con la mirada baja dirigida al aletear de las llamas, formó las palabras en su mente con toda la intensidad de que fue capaz, tratando de traspasarlas a la mente de Arturo. Había pensado en ir en pos de un dragón, dijo Lancelot. Los ojos de Arturo destellaron maliciosamente. Quizás sea necesario acabar con el dragón de Pellinore. Las historias se van multiplicando día a día, haciendo que los hombres teman viajar hacia aquellos dominios. Ginebra me ha contado que Elaine le pidió licencia para ir a su casa. Puedes escoltar a la dama hasta ahí y te conmino a no regresar hasta que el dragón esté muerto. Ay, protestó Lancelot, riendo. ¿Me exilias para siempre de la corte? ¿Cómo puedo matar a un dragón que no es más que un sueño? Arturo le acompañó en la risa. Puede que nunca te encuentres con un dragón peor que ese, amigo mío. Bien, te encomiendo que acabes con él para siempre, aunque tengas que borrarlo de la faz de la tierra burlándote de él en una canción. Elaine se puso en pie e hizo una reverencia ante el rey. Con tu venia, mi señor, ¿puedo pedir a la dama Morgana que me acompañe durante algún tiempo también? Morgana dijo, sin mirar a Lancelot. Me gustaría ir con Elaine, hermano mío, si tu dama puede pasar sin mí. Hay hierbas y plantas sobre las cuales poco sé, y me gustaría aprender de las mujeres del lugar. Las necesito para medicinas y encantos. Bueno, repuso Arturo, puedes ir si lo deseas, pero esto quedará solitario sin todos vosotros.
Dirigió su distante y amable sonrisa a Lancelot. Mi corte no es mi corte sin el mejor de mis caballeros. Mas no te retendré aquí contra tu voluntad, ni tampoco la reina. No estoy tan segura de eso, pensó Morgana, observando cómo Ginebra se esforzaba por componer la expresión. Arturo había estado muy lejos. Se hallaba ansioso de reunirse con su esposa. ¿Sería Ginebra lo bastante sincera para decirle que amaba a otro o iría dócilmente a su lecho volviendo a fingir? Y durante un extraño momento, Morgana se vio a sí misma como una sombra de la reina. De alguna forma, su sino y el mío han quedado completamente entrelazados. Ella, Morgana, había tenido a Arturo dándole un hijo, tal como Ginebra ansiaba hacer, y en cambio consiguió el amor de Lancelot, por el cual ella gustosamente habría dado el alma. ¿Es el Dios de los cristianos quien permite tales cosas? ¿O es la diosa quien se mofa cruelmente de nosotros? Ginebra le hizo señas a Morgana. Pareces enferma, hermana. ¿Continúas sintiéndote mareada? Morgana asintió. No debo odiarla. Ella es una víctima, como yo. Sigo estando un poco fatigada. Me iré a descansar pronto. Y mañana, dijo Ginebra, Elaine y tú nos arrebataréis a Lancelot. Aquellas palabras fueron pronunciadas con ligereza, como de broma, pero Morgana en el interior de Ginebra veía su lucha contra la rabia y la angustia, semejante a la que se estaba produciendo dentro de ella misma. Ah, nuestros destinos están entrelazados por la diosa, y ¿quién puede luchar contra sus designios? Pero endureció su corazón contra la angustia de la otra mujer. ¿De qué sirve el campeón de una reina si no batalla por cuanto le parezca adecuado? ¿Lo mantendrías en la corte impidiéndole alcanzar la gloria, hermana mía? Ninguno de nosotros desearía eso, respondió Arturo, poniéndose de pie tras Ginebra y rodeando su cintura con el brazo. Pues, gracias a la buena disposición de mi amigo y campeón, la reina se hallaba aquí y a salvo en el momento de mi retorno. Buenas noches, hermana mía. Morgana se quedó observándolos mientras se alejaban de ella, y al cabo de un momento sintió la mano de Lancelot sobre su hombro. No habló, sino que permaneció en silencio observando a Arturo y a Ginebra. Y en aquellos momentos tuvo la seguridad de que con tan solo hacer un simple gesto podría tener a Lancelot aquella noche. En su desesperación, al ver cómo la mujer a quien amaba volvía con su marido, sin poder impedirlo, dado el afecto que le unía con el marido, se tornaría hacia Morgana si ella lo intentaba. Y es demasiado honorable para no casarse conmigo después. No, Elaine le tendrá, tal vez, en tales términos, pero yo no. Elaine no tiene artificios. Él no llegará a aborrecerla como ciertamente llegaría a odiarme a mí. Amablemente apartó la mano de Lancelot de su hombro. Estoy cansada, primo. También me voy a dormir. Buenas noches, querido. Bendito seas. Reparando en la ironía de aquello y sabiendo que no le sería posible, concluyó: que duermas bien. Pero la mayor parte de la noche ella también yació desvelada por el amargo sentimiento que le producía su propia presencia. El orgullo, pensó hastiada, era un frío compañero de lecho.